Bienvenidos a este nuevo módulo de microeconomía para economistas. En esta oportunidad vamos a analizar la identidad de Roy. Vamos a ver que respecto a los temas anteriores que estuvimos trabajando es un tema bastante más acotado en la explicación, pero cuando avancemos luego con alguna ejercitación vamos a ver que nos va a resultar de suma utilidad a la hora de resolver ejercicios. Para utilizar o para aplicar esta identidad, vamos a necesitar contar con la función de utilidad indirecta que analizamos anteriormente y estudiamos cómo determinarla. Y a través de esta podemos obtener las funciones de demanda marshalliana aun cuando no contemos con la función de utilidad y la restricción presupuestaria del consumidor. Tomamos entonces nuestra utilidad indirecta que depende del precio de 1 y del precio de 2 y del nivel de ingreso del consumidor y lo vamos a diferenciar. Vemos entonces que la derivada de la utilidad indirecta respecto al precio del bien sobre la derivada de la utilidad indirecta respecto del ingreso, poniéndole delante el signo negativo, nos va a dar la demanda marshalliana de ese bien. Escrito de esta forma genérica, si derivamos la utilidad indirecta respecto del precio 1 y luego respecto del ingreso, vamos a tener la demanda marshalliana del bien 1. Lo mismo para el bien 2. Muchas veces lo podemos escribir así, en caso que no pongamos el signo negativo delante de nuestro cociente de derivadas parciales, lo que vamos a tener es que lo que nos va a quedar con el signo inverso va a ser la demanda marshalliana. Sin embargo, teniendo en cuenta estas cuestiones, es indistinto de qué lado esté. Vamos a analizar la intuición de esta identidad. Vamos a retomar el concepto de lambda, de la utilidad marginal del ingreso. Y tal como la habíamos definido anteriormente, si el ingreso M aumenta en una unidad monetaria, la utilidad máxima B se va a incrementar en lambda. Por eso vamos a ver que también lo llamábamos el precio sombra, en este caso es el precio sombra de consumir. Con una unidad monetaria extra, entonces, el consumidor va a tener un mayor nivel de utilidad y va a estar dispuesto a pagar lambda, medido en nivel de utilidad, para poder acceder a esta nueva canasta. Va a consumir entonces esta nueva canasta, pero va a pagar en utilidad esa diferencia. La fórmula que planteamos anteriormente, entonces la podemos reescribir pasando la derivada de la función de utilidad respecto del ingreso, multiplicando la demanda marshalliana. Por lo tanto, nos queda que menos la derivada de la utilidad indirecta respecto del precio de 1 es la derivada de la utilidad indirecta respecto del precio del ingreso por la demanda marshalliana de 1. Y por lo tanto, si nosotros recordamos la definición de la utilidad marginal del ingreso, vamos a ver que cuánto cambia la utilidad máxima ante un cambio en el ingreso es lo que llamábamos el lambda. Por lo tanto, podemos escribirlo como la derivada de B respecto del precio 1 en signo negativo es igual a la utilidad marginal del ingreso por la demanda marshalliana del bien.
Vemos entonces, en base a esta forma de escribir la función, si el precio 1 aumenta en 1 unidad, vamos a ver que hay una pérdida en la utilidad máxima, que cuando la medimos en valor absoluto es lo que perdemos de utilidad, derivando nuestra función de utilidad indirecta respecto al precio de 1. Esto nos va a mostrar que vamos a necesitar la demanda marshalliana de 1 en términos de pesos o de unidades monetarias para poder seguir comprando la misma cesta de bienes. Uno podría pensar que el consumidor puede decidir entonces consumir menos de este bien. Sin embargo, en el óptimo vamos a consumir esta cantidad y se va a terminar gastando una proporción un poco mayor de su ingreso en el bien X1. Acá estamos hablando del bien X1 porque planteamos como ejemplo la suba de 1, lo mismo vamos a hacer para el bien 2. Para finalizar, vemos que si ambos lados son iguales, esto implica que no cae la cantidad consumida en el margen del bien X1, pero sí que gasta una proporción mayor de su ingreso en el bien 1, que es el bien cuyo precio se incrementó. Esto recordando siempre que nuestra utilidad marginal del ingreso, es decir, nuestro lambda, siempre tiene que ser mayor a 0. Espero que este módulo haya sido de su utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo módulo para continuar el estudio de microeconomía para economistas.